dije. A falta de la última cita de la temporada en el ERC, Javier Pardo y Adrián Pérez siguen sumando victorias dentro de su categoría RC2. La última en el complicadísimo Rally de Hungría, con medias muy altas en algunos tramos, con el otoño haciendo de las suyas y en la que pinchazos y salidas de carretera afectaron a prácticamente todos los participantes. El equipo Suzuki acudía a esta cita con la esperanza de que pudiera darse la primera bola de partido para Javier Pardo, si bien las cosas comenzaban de la mejor manera para Joan Vinges, liderando en el tramo espectáculo del viernes. Seguían con la toma de poder por parte de Pardo y con un susto en forma de pinchazo que le hizo perder un tiempo valioso a Lorenzano. En plena remontada de posiciones, desde la quinta plaza, Pardo lograba situarse a espaldas de su compañero de equipo, que se encontraba a algo más de 2 minutos, pero la suerte no quiso acompañar a Vinges en este rally. En la mejor situación posible, le ocurría esto. Obrixen, dret esquerra 6, tancar 50, dreta 5 menys curta. Dreta 5 menys curta, per esquerra 5 més llarga. Joder, tio, què ha passat, tio? Tira, tira. No, que no surt. Has quedat más fora. Un fuerte golpe que dejaba dañado su Swift y le obligaba a abandonar. Javier Pardo y Adrián Pérez asumían un liderato que con cautela pero a su ritmo y marcando scratch supieron mantener durante la última jornada de competición. Logrando así la quinta victoria de 5 rallies disputados en el ERC. El equipo se jugará el título en la última cita del año, en casa, en el Rally Islas Canarias.